Hola, muy buenas tardes a todos y todas. A nombre de la Comisión de Enfermería de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, les doy la bienvenida a este webinar. Pues hoy estamos retomando estos webinarios organizados por la Comisión, pues en los cuales, como ustedes saben, hemos venido tocando temas pues de interés para quienes ejercemos el cuidado paliativo en, en en América Latina. Entonces, pues repito, a nombre de la comisión, siéntanse bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos un tema súper interesante. Eh, Nuestro disertante, que en un momento le conocerán, pues nos va a hablar de un proceso de investigación que ha venido realizando a lo largo de estos últimos años, en los cuales, pues bueno, en el cual ha validado y traducido una escala que si bien existe ya desde hace algunos años, hemos dejado un poco al lado, pero que hoy nos daremos cuenta que tiene una utilidad bastante importante para darnos una impresión de cómo estamos percibiendo el cuidado paliativo que ejercemos pues hacia nuestros y nuestras pacientes. Y pues bueno, a nombre de Mari Carmen Alfaro desde Perú, de Daniel Navarro de Buenos Aires y de la maestra Xiomara Carmona de Colombia, que conformamos la Comisión de Enfermería, les doy la más cordial bienvenida, y también a nuestro disertante. Xiomi, bienvenida también, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar acá. Pues ya como Charlie les dijo, desde la comisión volvemos a retomar nuestro webinar y qué bueno que nos están acompañando y apoyando también, pues porque la verdad son temas de interés para todos nosotros en nuestro día a día. Entonces tengo el gusto de presentarles a Rogelio Casales Moreno. Él es licenciado en enfermería. eh, Como dice Charlie, pues ha venido desarrollando una investigación que sé que nos puede aportar mucho en nuestro día a día. Él es doctorante en Ciencias de la Salud en la Universidad me corrigen la pronunciación, por favor, de Anauca, y maestría en Ciencias Médicas de la Universidad de Anauca entre el 2021 y 2023. Y pues actualmente es candidato a su doctorado. Entonces te damos la bienvenida, Rogelio. Muchas gracias por estar acá con nosotros hoy en la Comisión de Enfermería y adelante con este tema que sé que nos va a dejar muchas enseñanzas. Muchas gracias por estar acá. Al contrario, Xiomara, Charlie, muchas gracias por invitarme, por tenerme el día de hoy. Para mí, la verdad, es todo un orgullo, un honor poder estar aquí con ustedes y platicar un poco sobre lo que hemos estado trabajando en los últimos años. Se dice fácil, pero llevamos ya pues 3 años trabajando en este proyecto y bueno, lo cierto es que cada día nos damos cuenta de que existen todavía áreas de oportunidad, que seguimos trabajando en ello. Y bueno, esta sesión adicional a dar a conocer algunos resultados de nuestro proyecto, también es incitarles, motivarles a ustedes para que sigan desarrollando proyectos y que sigan haciendo, sobre todo, investigación en cuidados paliativos, que la verdad es una gran necesidad. Me voy a permitir proyectar unas diapositivas. La verdad es que trataré de utilizarlas en la medida de lo posible, lo menos que se pueda, pero sí es importante para poder contextualizarles. Bueno, como ya Charlie nos había comentado al inicio, el maestro Estrada, pues llevamos a cabo un estudio que lleva por título Escala Fromel sobre actitudes hacia el cuidado de pacientes al final de la vida. Y este estudio que les vamos a platicar el día de hoy es un estudio de una validación y una adaptación cultural a la población mexicana. Dentro de los integrantes está el maestro Estrada, quien me presentó previamente también, y también está como parte del proyecto de investigación la licenciada Guadalupe Torres. Y bueno, nos estuvieron asesorando en este proyecto el doctor Osvaldo Talavera y la doctora Pilar Labiel, en paz descanse. Antes de comenzar, pues me gustaría hacer una declaración de los conflictos de interés. Declaramos que no tenemos ningún conflicto.
No hemos recibido financiamiento por ninguna entidad comercial ni patrocinios externos a la investigación y bueno, este contenido es puramente científico. Ahora sí, bien, para empezar esta sesión me gustaría preguntarles, así a mano alzada, si les parece, si han visto esta imagen y qué piensan cuando la ven, qué les viene a la mente. ¿Creen que es mejor morir en casa o creen que es mejor morir en un hospital? ¿Pueden levantar la mano aquellos que piensen que es mejor morir en casa, por favor? A mí también dice que es, ok. Veo aquí varias manos, súper. Bien, les agradezco mucho, ya pueden bajar la mano. Y lo cierto es que yo coincido con ustedes, o sea, realmente en la cultura mexicana, una cultura en la que tenemos la tradición de una familia extendida, en la que es muy común vivir con la mamá, con el papá, cuando ya tenemos una familia, pues bueno, morir con la familia en casa, pues es lo que se prefiere, ¿no? Pero es entonces cuando me vino a la cabeza, ¿por qué es tan malo o por qué pensamos que es tan malo morir en un hospital? Y bueno, vemos esta imagen y nos viene a la cabeza, ¿no? Sí, claro, pues en el hospital estamos conectados a un monitor, estamos conectados a muchas máquinas, a un respirador artificial, tenemos catéteres, tenemos sondas. ¿Y qué no tenemos aquí? No tenemos a la familia, si bien es cierto, pero tampoco tenemos a personas que nos acompañen. Y quiero hacer esta introducción justo para visualizar en esta imagen cómo el cuidado de la persona al final de la vida pareciera que es inexistente dentro de las instituciones de salud. Y bueno, esta premisa fue algo que nos llevó a hacer la investigación el día de hoy, ¿no? Bueno, esta investigación, pensar en por qué las personas de primera instancia descartamos morir en un hospital porque asumimos que vamos a tener una mala experiencia, que vamos a tener un mal cuidado, que no vamos a estar cerca de las personas a las que amamos. Posteriormente, cuando estaba terminando mi formación en la maestría, tuve la fortuna de leer este libro, La muerte de Iván Illich. Es un libro del siglo XIX, más bien del siglo XX, que escribió León Tolstoy, un autor ruso del siglo XIX, él sí. Y este libro me hizo pensar mucho en relación a la muerte, ¿no? En cómo las personas transitan este paso y cómo muchas veces son invalidados todas las emociones, todos los sentimientos, todo lo que conlleva con el sufrimiento y se invisibiliza. Bueno, para quien no lo haya leído, se lo recomiendo ampliamente. Haré un muy breve resumen. Iván Illich es una persona muy reconocida en el sistema judicial. Después de allí se muda a San Petersburgo y dentro de una de sus actividades que estaba realizando la instalación de un cortinero, si no mal recuerdo, tiene una caída y a partir de esta caída pues empiezan a desarrollarse una serie de complicaciones en su estado de salud. La narrativa que nos cuenta León Tolstoy pues nos habla sobre que no es una persona muy afectiva con su familia, que las relaciones que ha establecido son más bien pues de trabajo, que no tiene realmente un involucramiento con las personas que le rodean. Y bueno, nos va narrando cómo pues esta persona va sufriendo, ¿no? Cada vez más va sufriendo la enfermedad y cuando acude a los médicos le dicen, no, pues usted no tiene nada, váyase a casa y siga recuperándose. Y él sabía que estaba cerca su muerte, ¿no? Les decía a todos, oye, yo siento que ya me estoy muriendo, mi aliento huele mal, los médicos le decían es un catarro intestinal, que usted lo que tiene es otra cosa, y entonces lo invalidaban, ¿no? Invalidaban sus sentimientos, sus miedos,
Y esto pues lo llevó a generar mucho resentimiento hacia los médicos, hacia su familia, quien le acompañaba, quien le rodeaba, y, y despertó en él pues esa actitud que ya también se veía, ¿no? Que como les decía, no estaba muy relacionado directamente con las personas que le rodeaban. Hasta que apareció esta persona, Gerasim, fue la primera persona, era uno de sus criados, le empezó a brindar cuidado, le empezó a brindar apoyo cuando Iván Illich tenía dolor y nadie se quería acercar a él. Gerasim se acercaba, le daba masajes en los pies y le mostró la primer señal, ¿no? de compasión. Me hizo reflexionar en torno a cómo muchas veces los pacientes que están en los hospitales tienen pues ciertas conductas, ciertas actitudes que nosotros decimos, oye, es que esta persona siempre está enojada, siempre está de malas, siempre le molestan, nos habla mal, ¿no? Y entonces esto, pues a su vez se repercute en nuestro mismo cuidado, ¿no? Porque nosotros decimos, es una persona bien especial, mejor tratamos de evitar la conversación con él y no nos ponemos a reflexionar en todo lo que ha pasado previamente a esta persona, ¿no? Me tocó también ver en alguna ocasión, quisimos hacer un estudio con pacientes que habían tenido cáncer de colon y que habían recibido un procedimiento quirúrgico y que habían terminado con una colostomía. Intentamos hacer algunas encuestas con ellos, pero nos topamos con que muchas veces el mismo paciente no sabía cuál era su diagnóstico, ¿no? Es decir, la familia, el médico, estaban conspirando para no decirle, ¿no? Y le decían, oye, es que a lo mejor es mejor no decirle al paciente lo que tiene porque pues a lo mejor eso lo decae mucho y no queremos que eso ocurra, queremos que viva feliz el resto de sus vidas, de sus días, ¿no? Y entonces, cuando terminé de leer este libro, me hizo reflexionar en esto de la conspiración del silencio, cómo las personas al final de la vida seguidos son invalidados en relación a sus síntomas, a sus molestias, a sus malestares, la importancia que tienen los cuidados paliativos y no solo ver a los cuidados paliativos pues es una persona que ya está en los últimos días de vida y entonces va a recibir, puede beneficiarse de estos cuidados, ¿no? Sino la importancia que tiene desde un diagnóstico temprano poder implementar estos cuidados, ¿no? Y sobre todo, de nuevo, la importancia de la compasión. La compasión que tenemos nosotros para con la persona que cuidamos. Que no sabemos muchas veces si esto pueda o no repercutir en su satisfacción, ¿no? Que es un indicador clásico de los hospitales, ¿no? Siempre que nosotros queremos mejorar un servicio y está relacionado con un cuidado humanizado, lo que hacemos es hacer una encuesta a los pacientes, a los familiares que egresan, de cómo los tratamos y en qué podemos mejorar. Bueno, con estos pacientes no es el caso, no es que le podamos hacer una encuesta de salida para ver si el proceso de muerte fue satisfactorio. Después de reflexionar en torno a esto, tuve, como ya les decía, la fortuna de estar cerca del maestro Carlos Estrada y platicar en torno a ello y lo que tendríamos que estar haciendo para poder cambiar esta situación en nuestro entorno, poder cambiar estas situaciones dentro de las instancias hospitalarias. Y emprendimos el viaje de una investigación en cuidados paliativos. Pues bueno, como ustedes ya sabrán, pues la esperanza de vida ha ido aumentando debido a cambios en la medicina, de cambios en la tecnología, en los mismos medicamentos. Y entonces, esto lo que ha hecho también es acrecentar la necesidad de cuidados paliativos como una de las ramas de la medicina. Según datos de la OMS, cerca del 40 al 60% de las muertes que ocurren ahora requieren cuidados paliativos.
Dentro de las principales, sin duda, están los pacientes con cáncer, pacientes con VIH, con enfermedades cerebrovasculares. Sin embargo, se ha evidenciado que solo cerca de un 14 al 15% de estas personas realmente reciben atención en cuidados paliativos y no de manera holística como debiera, sino solo una parte de los cuidados, ¿no? Puede ser apoyo emocional, puede ser uso de opioides, puede ser alguna otra estrategia que repercuta. Después también nos pusimos a revisar estos indicadores que se publicaron en relación a el desarrollo de los cuidados paliativos en América Latina y me llamó mucho la atención dos indicadores en especial. El primero tiene que ver con el número de equipos de cuidados paliativos que existen en un país comparado, bueno, comparado con la población que tiene, ¿no? Y a partir de esto emergen lo que se llaman tasas, ¿no? Por ejemplo, en América Latina se estimó una tasa de 2.6 equipos por cada 1.000 habitantes. Eh, por ejemplo, en países de primer mundo se estiman de 17.41, perdón, es por cada millón de habitantes, perdón. Y en primer mundo, les decía, se estimaban de 17.41 a 131 equipos por millón de habitantes. Y para el 2020 en México se estimó 0.92 equipos por millón de habitantes, ¿no? Entonces esto nos preocupó mucho, nos alarmó y dijimos, tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que empezar a movernos, tenemos que empezar a hacer investigación, tenemos que empezar a promover los cuidados paliativos. Y bueno, es algo de lo que hemos estado haciendo en los últimos años. Bien, como saben, pues la definición de cuidados paliativos ha sido realizada por la OMS en el 2002 y la define como este enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida a través de la prevención y el alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana y impecable de la evaluación, tratamiento del dolor y otros problemas físicos. Sin embargo, en el 2020, la Comisión Lancet dijo, oye, tenemos que actualizar la definición de cuidados paliativos porque ya se está quedando un poco corta en relación a lo que tenemos que estar haciendo. Y bueno, ellos la definieron como esta atención holística, activa de personas de todas las edades con sufrimientos graves relacionados con la salud debido a una enfermedad grave y especialmente en aquellos que se acercan al final de la vida. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes, sus familias y sus cuidadores. Después de leer esta definición, nos fuimos al artículo y también encontramos que no había habido un consenso unánime, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no está habiendo este consenso en relación a una definición de un concepto? Bueno, allí empezamos a entender que los cuidados paliativos sí van cambiando en torno al país en donde se ejecutan, porque la cultura es parte intangible del cuidado y porque todos estos hábitos, costumbres que tienen en estas familias, en estas comunidades, tienen que ser tomados en cuenta al momento de estar aplicando estos cuidados paliativos. Por allí fuimos identificando, pues ya de entrada, estas barreras que le decía como el indicador de los equipos de cuidados paliativos. También identificamos otro indicador relevante que tiene que ver con el número de facultades, de universidades que brindan cuidados paliativos como una materia independiente en la medicina y en la enfermería, y también encontramos datos alarmantes en relación a eso. No obstante, también encontramos otro de los obstáculos como un obstáculo cultural y aquellos relacionados con las creencias sobre la muerte. Si bien México en la mayoría de las situaciones, de los casos, se refleja como un país en el que se celebra la muerte, no sé si han tenido oportunidad, pero existe una película muy famosa que, si no mal recuerdo, es 007, en donde hacen un festival del Día de Muertos y ven a catrinas por todos lados y a personas disfrazados de la muerte. Y bueno, la muerte en México, realmente el 2 de noviembre, que es el día que se celebra aquí, sí pareciese eso, en donde nuestro contexto está muy familiarizado con ella, pero no lo vemos así en los hospitales. En los hospitales, al igual que
supongo que cualquier otro lugar donde se provea salud, las personas van con la esperanza de recuperarse, de sanar y de poder regresar a casa. Entonces, también existe cierto tabú en relación a la muerte, no es como en las películas nos muestran que es la cultura mexicana. Ya les decía, la falta de formación que existe a nivel profesional y un error en la concepción al creer que los cuidados paliativos se deben de aplicar solo en las últimas semanas de vida o en los últimos 6 meses de vida. Después de esto, lo que hicimos, pues, fue ir a buscar la teoría, ¿no? ¿Qué nos dice la teoría sobre el cuidado? Pues encontramos que básicamente hay muy poca información desde la disciplina de enfermería. Encontramos 3 teorías de rango medio que son incipientes, que hablan sobre ello, ¿no? La primera, en 1990, es la teoría de la incertidumbre, que es propuesta por Merle Michel. Y bueno, en esta se muestra un escenario de incertidumbre en donde se presentan estímulos positivos y estímulos negativos y se requiere de un abordaje desde una diada en donde está la persona enferma y el cuidador, que generalmente es el familiar. Después, un año después, Pamela Reed propone la teoría de la trascendencia del yo. En esta plantea la trascendencia y la vulnerabilidad del ser humano al final de la vida y también postula que los cuidados paliativos requieren de intervenciones de enfermería que promuevan el bienestar, que promuevan los esfuerzos terapéuticos y todo, sobre todo dirigida hacia la autoconciencia y la sanidad interior. Después, en 1998, se publica la teoría que publica Roland Moore sobre el final tranquilo de vida, y esta teoría de rango medio nos ayudó mucho a tratar de comprender que la persona que estaba al final de la vida requería de una enfermera, de un enfermero que estuviera a su lado para poder acompañarle en estos últimos momentos. Roland Moore, perdón, nos cuentan que el eje fundamental de este final tranquilo de vida tiene que ver con la experiencia de la persona y sobre todo la importancia de estar libre de sufrimiento y de molestias sintomáticas al final de la vida. También mira los acontecimientos y sentimientos de las experiencias al final de la vida como personales e individuales. Y nos hizo reflexionar en torno al ejemplo que hablábamos en un inicio con Gerasim y con Iván Illich, y cómo muchas ocasiones eh, se invalida el sufrimiento de la persona y se normaliza que tengan dolor, que tengan molestias porque ya están al final de la vida. Pues bueno, Roland y Moore nos dicen que esto no es algo que no se deba de normalizar y es algo que se tiene que atender. Y para ello, la actitud que tiene la persona que cuida es súper importante. Después de esto nos fuimos a leer un poco sobre la actitud. Bueno, encontramos varias definiciones, pero la que utilizamos fue la que propone Morales, que nos dice que es una predisposición adquirida y duradera a comportarse de cierto modo consistente en relación a determinado objeto de la actitud, no como ellos son, sino como la persona los concibe. Y habla de 3 dimensiones que nos ayudan a desmenuzar la actitud. Nos habla de un componente cognitivo que tiene que ver con los pensamientos y creencias en relación al objeto actitudinal. Nos habla sobre un componente afectivo, que aquí se agrupan los sentimientos, las emociones asociadas a este objeto de actitud, y el conductual, que esto tiene que ver con los comportamientos o las intenciones o disposiciones de acción hacia un comportamiento dirigido hacia el objeto actitudinal. Comprendiendo esto, nos dimos cuenta también que pues, el primer paso que debíamos de dar pues, era pues, tratar de entender las actitudes. Y nos dimos cuenta que cuando la persona que cuida se enfrenta a esta situación, a este momento en donde tiene que cuidar a alguien al final de la vida, pues puede ser una actitud positiva o puede ser una experiencia positiva o una experiencia negativa. Y a partir de estas experiencias
se va modificando, se va retroalimentando la misma actitud que tiene en torno a ello. Y esta misma experiencia que recibe el que cuida, también la recibe el que es cuidado. Pero ¿qué implicaciones tiene esto en la práctica de enfermería, en el cuidado? Pues bueno, sabemos que los cuidados paliativos implican situaciones eh, muy complicadas, ¿no? Muy complejas, situaciones emocional y clínicamente complejas, en donde aquí la sensibilidad, la predisposición que tenga el personal de enfermería hacia la persona al final de la vida es súper importante. Algunos estudios nos han mostrado que existen mejores resultados clínicos en relación con el manejo del dolor, con el soporte emocional y en general repercute mucho en la experiencia del paciente cuando la persona que cuida, la enfermera, tiene una buena actitud, porque a partir de esto se puede mejorar la comunicación y la comunicación es uno de los pilares fundamentales en el cuidado. Después de esto, nos pusimos a revisar en torno a qué se había hecho, ¿no? ¿Qué podíamos medir? Cómo podíamos medir y qué podíamos estudiar en torno a las actitudes que tienen las enfermeras hacia el cuidado de pacientes al final de la vida. Pues nos dimos cuenta de que las actitudes de las enfermeras son importantes por una simple razón, porque pasamos muchísimo tiempo con la persona, con el paciente, con la familia y sobre todo porque somos la persona que está allí al pie de la cama en situaciones realmente complejas. Entonces, de allí partió nuestra necesidad de identificar estas actitudes. También nos pusimos a revisar qué dice la literatura y encontramos algunos artículos de enfoque cualitativo que nos hablan sobre cuáles son las actitudes que están con mayor frecuencia en estas enfermeras. Y pues bueno, como era de esperarse, encontramos que muchas veces la muerte se normaliza y por lo tanto las enfermeras preferimos no involucrar sentimientos ni lazos afectivos con las personas que están al final de la vida, lo que a su vez también se puede traducir como un cierto tipo de abandono terapéutico. También después de esto, pues nos pusimos a pensar y a investigar, a revisar sobre la literatura que existe de las maneras en las que podríamos medir las actitudes de enfermería ante pacientes al final de la vida. Encontramos en la población de estudio, encontramos principalmente dos escalas. La primera fue la escala propuesta por Colette Lester. Encontramos que ya había sido validada en nuestra población y cuando la leímos nos dimos cuenta que más que enfocarse en la actitud hacia el cuidado, estaba relacionado con la actitud que tienen las enfermeras hacia la muerte, y no a la muerte del paciente, sino a la propia muerte. Entonces descartamos esta escala y continuamos revisando la escala propuesta por Caín. Es una escala de actitud hacia el cuidado paliativo, fue propuesta en el 2007, validada, y cuando la leímos nos dimos cuenta de que este instrumento se aplicaba sobre todo a instituciones que ya tuvieran un departamento de cuidados paliativos instalado. Y entonces no era nuestra situación, nuestro hospital, a pesar de ser un hospital grande, no tiene un departamento específico para atender a pacientes al final de la vida. Más bien, los cuidados paliativos van al servicio en donde esté la persona. Finalmente encontramos la escala From a Latitude Toward the Care of the Dying y nosotros pensamos que era un buen instrumento, leímos el instrumento, coincidimos en que era el instrumento adecuado para llevar a cabo nuestras intervenciones y en un principio nos habíamos planteado hacer un curso, una actividad educativa que repercutiera en las actitudes, es decir, que mejorara las actitudes de las personas que cuidan al final de la vida y empezamos a hacer todo el proyecto, empezamos a trabajar en esta idea
y nos frenamos en seco cuando nos dimos cuenta que la escala estaba en español, pero estaba validada en otros países. Y regresando a la definición de cuidados paliativos y a esta falta de consenso que les platicaba previamente, pues nos dimos cuenta de que no íbamos a poder utilizar la escala como había sido propuesta ya en España o en Colombia o en Chile. Nos dimos cuenta que teníamos que hacer nuestro propio proceso de validación y a partir de esto poder implementarla y poder aplicarla con algún proceso educativo. Ahora, les voy a platicar un poquito sobre esta escala. Esta escala fue propuesta por Catherine Fromeld. La doctora Catherine Fromeld es una enfermera de Estados Unidos. La escribió en 1989, pero fue publicada por vez primera en 1991. Esta escala es una escala original de 30 ítems que mide actitudes positivas y actitudes negativas ante el cuidado de pacientes al final de la vida y se evalúa con una escala tipo Likert de 5 puntos. Esta escala se puntúa de manera cuantitativa y lo que nos dice la autora es que a mayor puntaje, mejor actitud relacionada con el cuidado al final de la vida. Y la autora nos propone esta escala como una escala unidimensional. Cuando revisamos la literatura encontramos que ya había sido validada en español. Como les digo, la primera validación de la que tenemos registro fue en el 2018 por EduWal. EduWal realiza esta validación en estudiantes de pregrado. En la mayoría fueron estudiantes de los primeros años y EduWal mantuvo los 30 ítems que había propuesto la doctora Catherine Fromeld. Y después en España, en Colombia, una disculpa, en Colombia, Campiño Zuluaga hace el mismo proceso, ¿no? Hace una traducción y hace una adaptación cultural del instrumento y una validación. En el artículo propuesto por la doctora Campiño Zuluaga, encontramos que publica la escala con 20 ítems y nos dice que existen una solución bifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que existen dos dimensiones dentro del instrumento que estaba midiendo actitudes ante el cuidado al final de la vida. Las dimensiones que utilizaron EduWal y Campiño Zuluaga fueron actitudes hacia la familia y actitudes hacia el paciente al final de la vida. Entonces, esto se relaciona mucho con los cuidados paliativos, porque en efecto, cuando estamos brindando cuidados al final de la vida, pues nos reconocemos que la familia forma parte indispensable del círculo familiar, del círculo de la persona y por tanto requiere también estas atenciones. Encontramos también que en el 2013 había sido validado este instrumento en Italia. En Italia, si no mal recuerdo, existen dos versiones del instrumento y había sido validada en estudiantes de enfermería con 30 ítems. Después de hacer la revisión de la literatura, no encontramos en México una validación y entonces nos detuvimos para seguir nuestros planes en donde nosotros queríamos aplicar una actividad educativa y decidimos hacer un primer paso, ¿no? Que el primer paso sería validar este instrumento en la población mexicana y a partir de eso poder hacer una línea de investigación que repercutiera en la mejora de estas actitudes. Ahora bien, ¿por qué es importante hacer la validación de los instrumentos en cada uno de los países en donde se están queriendo medir? Bueno, nos dice Strainer y Alban Feinstein, el doctor Alban Feinstein, que cuando la medicina clínica, la medicina de laboratorio, se migró, perdón, la medicina, la ciencia básica, la medicina de laboratorio migró a la medicina clínica, se empezaron a medir muchas cuestiones que en un principio se consideraron inmensurables, que no había forma de tener consistencia, que no había forma de en realidad validar que el instrumento medía lo que queríamos medir. Sin embargo, con el avance de las ciencias sociales, pues nos dimos cuenta de que había algunas formas de hacerlo y ahora
reconocemos que los instrumentos que no han sido validados probablemente nos están arrojando resultados erróneos. Y de allí es que nosotros dijimos, sí, hay que realizar el instrumento, hay que realizar la validación en la población mexicana, y nos llevó al camino que estoy por contarles a continuación. A partir de aquí, la cosa se vuelve un poquito más metodológica, más técnica, pero les invito a que si tienen alguna duda, por favor me la puedan externar a través del chat y con todo gusto iré resolviéndolo si así nos da el tiempo. Bien, como les decía, la validación de instrumentos pues es parte indispensable para poder garantizar que estamos midiendo lo que queremos medir. Nuestro objetivo de este proyecto fue adaptar y validar la escala FATCOT, a la población de profesionales de enfermería. Si bien ya había validaciones en español, muchas de estas validaciones habían sido en estudiantes de pregrado o solo en enfermeras que cuidaran a pacientes al final de la vida, pero solo con cáncer. Entonces, nosotros tenemos una población heterogénea en cuanto a las enfermedades. En el hospital no solamente atendemos pacientes oncológicos, y pensamos que era importante tomar esta ruta para poder validar el instrumento de manera general. Para ello lo que hicimos fue diseñar un estudio transversal en el que se llevó a cabo esta encuesta de noviembre del 2024 a marzo del 2025, y el hospital en donde se llevó a cabo fue un hospital privado de tercer nivel en la Ciudad de México. Decidimos incluir solamente a profesionales con la licenciatura en enfermería y adscritos a servicios críticos o unidades especializadas en donde se atendiera a pacientes al final de la vida, con probabilidad de atender a pacientes al final de la vida y que tuvieran al menos 6 meses de experiencia profesional. Para calcular el tamaño de muestra utilizamos una fórmula que nos propone De Bellis, que nos dice que necesitamos al menos 5 ítems, más bien 5 sujetos por cada uno de los ítems, y tomando en cuenta que el instrumento original estaba formulado de 30 reactivos, identificamos que necesitábamos incluir al menos a 150 sujetos, pero ya teníamos en mente crear ítems adicionales para este instrumento. En total, nosotros entrevistamos a 194 enfermeras en la institución privada, y bueno, les voy a mostrar un poquito de cómo se fue haciendo este proceso de validación. Lo primero que hicimos, lo primero que se tiene que hacer en un instrumento que no está en nuestro idioma es hacer una traducción. Esta traducción se hace por personas bilingües, personas expertas en el idioma de origen y que hablen el idioma diana, y también personas que hablen de origen el idioma diana y que también dominen el idioma inglés en este caso. Entonces lo hicimos de esta manera para que nosotros pudiéramos tener la certeza de que el instrumento, la traducción decía lo mismo en español y en inglés. Una vez con el instrumento en español, hicimos una adaptación cultural, que esta se llevó a cabo con un experto en cuidados paliativos, porque como les decía, el instrumento fue diseñado en 1991 y en este tiempo han cambiado mucho los cuidados paliativos. Para empezar, nos dimos cuenta que la escala, si ustedes traducen literalmente From a Latitude Toward the Care of the Dying, dying hace alusión a los moribundos. Y bueno, esta no es una palabra que se utiliza en nuestro contexto, y sobre todo no es una palabra con la que nosotros queremos asociar el cuidado de las personas al final de la vida, porque justamente lo que estamos promoviendo es la humanización de esta parte de la medicina. Una vez ya adaptada culturalmente este instrumento, se hizo una traducción al inglés para verificar si esto en realidad decía lo mismo a través de un proceso que se llama equivalencia semántica. En esto son expertas en revisión de textos, la que nos ayudaron a validarlo, y concluyeron que el instrumento decía lo mismo en español y en inglés, a pesar de cambiar las palabras en relación al contexto. Hicimos el envío a la autora de este instrumento, sin embargo, no hemos recibido aún respuesta para validar que en efecto el instrumento diga lo mismo con las modificaciones que le hicimos, pero decidimos seguir con un panel de expertos para verificar si este instrumento que se había traducido, si este instrumento decía lo mismo en español y en inglés. Una vez ya con el instrumento en español, hicimos una adaptación culturalmente este instrumento se llevó a cabo con un experto en cuidados paliativos, porque como les decía, el instrumento original estaba formulado de 30 reactivos, y ya teníamos en mente crear ítems adicionales para este instrumento. Hicimos el envío a la autora de este instrumento, sin embargo, no hemos recibido aún respuesta para validar que en efecto el instrumento diga lo mismo con las modificaciones que le hicimos, pero decidimos seguir con un panel de expertos para verificar si este instrumento
tenía los ítems que pudieran medir las actitudes ante el cuidado al final de la vida. Entonces, en este panel de expertos participaron enfermeras, enfermeras que cuidan a pacientes al final de la vida, enfermeras con formación en cuidados paliativos, en tanatología. También participaron dos psicólogas que nos ayudaron a validar que en efecto estábamos midiendo las actitudes y después de esto evaluamos los resultados, lo evaluamos con una B de Aiken que nos ayuda a decir qué tan conformes estaban los expertos en relación con los resultados y si en verdad estaban midiendo lo que querían medir. El puntaje fue satisfactorio, obtuvimos una B de Aiken de .925 en promedio. Finalmente, el instrumento de 30 ítems, se mantuvo todos los ítems aquí y decidimos crear como propuesta 2 ítems adicionales para tratar de medir estas actitudes de una mejor manera. Después de esto, llevamos a cabo otros procesos metodológicos. La primera fase que llevamos fue la discriminación de los reactivos. Esto se realiza para identificar ítems que están sesgados, es decir, a nosotros nos sirven los instrumentos para medir, pero tampoco nos sirve una pregunta en donde nosotros ya sepamos la respuesta. Por ejemplo, si nosotros le preguntáramos a alguien si quiere mucho a su madre, esperaríamos que la mayoría de las respuestas fueran sí, sí quiero mucho a mi madre. Esperamos ciertas personas que digan, no, a mí no me fue tan bien y entonces no la quiero. Pero entonces, al preguntar algo de lo que ya sabemos la respuesta, pues realmente no nos ayuda a poder discriminar a estas personas que tienen buenas y malas actitudes. Entonces, esta fase es muy importante. También llevamos a cabo una prueba de test-retest que nos ayuda a medir la consistencia de las respuestas en un tiempo específico. Utilizamos una prueba de correlación, que es una prueba de Spearman que nos ayuda a medir esto. Y después de allí hicimos un análisis exploratorio con una gráfica de sedimentación y tratamos de identificar cuáles eran las dimensiones que estaban constituyendo este constructo. Finalmente, se les aplica a estos resultados pruebas de alfa de Cronbach para medir la confiabilidad de manera general y por cada una de las dimensiones. También es importante destacar que este estudio fue validado y aprobado por el Comité de Ética e Investigación del hospital donde trabajamos. Aquí está el número de reporte y también pues se siguieron los principios bioéticos reportados en el informe de Belmont. Se garantizó la confidencialidad de todos los participantes, el derecho a retirarse y también la autonomía. Ahora vamos a hablar un poquito de los resultados. Como les decía, pues tuvimos una respuesta satisfactoria. Se invitó a participar a 239 personas, de las cuales 236 aceptaron, 194 cumplieron con nuestros criterios de selección. 30 de ellas contestaron la prueba de test-retest, entonces fueron excluidas de la muestra general y bueno, los resultados de los 164 se muestran a continuación. La mediana de edad, más o menos para que tengan una idea, es de 33.5 años. La mediana de la antigüedad laboral de las personas que contestaron la encuesta fue de 8 años. Y este dato es bien importante, el 67.7% de las enfermeras encuestadas prefieren no trabajar con personas al final de la vida. Entonces, nuestro punto de partida fue aquí con 32 ítems y se hizo este proceso de discriminación test-retest que les platiqué previamente. En la primera, la discriminación de reactivos, tuvimos que sacar 9 ítems porque teníamos la respuesta hacia un lado, ¿no? Entonces, estas preguntas, como les decía, no nos ayudaban a identificar a sujetos con buenas y malas actitudes. Desafortunadamente, en estas 9 preguntas que se eliminaron al inicio, iban las 2 preguntas que nosotros formulamos y bueno, creemos que esto se debe a que la población en la que estamos, en la población en la que se llevó a cabo el estudio, pues tienen ciertas actitudes y nosotros estamos inmersos en este mismo entorno y por lo tanto, pues la respuesta fue más o menos esperada. Posteriormente, en la prueba de test-retest, aquí se eliminaron 7 de los ítems, es decir, que las respuestas variaron con una semana de diferencia de la respuesta inicial y obtuvimos como resultado 16 ítems que fueron considerados adecuados y confiables. A estos 16 ítems se les hizo la prueba
de confiabilidad, de consistencia interna, con el alfa de Cronbach y obtuvimos un puntaje de 699. Lo que nos dice la teoría es que a partir de punto 7 es una escala aceptable, la consistencia interna que obtuvimos es moderada, es una muestra inicial. A partir de esto, a estos resultados se les aplican las pruebas KMO, las pruebas de esfericidad de Bartlett y la prueba determinante para saber si estos 16 ítems son susceptibles de un análisis factorial, de un análisis, o en este caso un análisis de componentes principales como el que hicimos. Nosotros lo que hicimos aquí fue hacer este análisis multivariado para identificar cuáles eran las posibles dimensiones de estos resultados, de este constructo que es la actitud ante el cuidado de pacientes al final de la vida, e identificamos un punto de corte en la dimensión 5 y 4. Lo que hicimos después fue forzar la solución a 5 factores, pero no fue satisfactoria, y cuando la forzamos a 4 obtuvimos resultados satisfactorios. Y a partir de esto nos fuimos a revisar la literatura y encontramos muchas similitudes en relación a nuestros resultados con los resultados propuestos por Leumbroni. Y los resultados que les muestro a continuación son los resultados que se basan en ello. Leumbroni nos decía desde el inicio que esta escala tenía 4 dimensiones: compromiso emocional, creencias sobre los cuidados, límites profesionales y sentimientos sobre la muerte. Con estos resultados nosotros pudimos explicar el 46.24% de la varianza total y bueno, esta solución confirma matemáticamente lo que había propuesto Egle y Chaiken en relación a este modelo y los componentes del constructo. Les voy a platicar más o menos de cada uno de estos componentes y bueno, la dimensión 1, compromiso emocional, esta explica el 21% de la varianza. Y un ejemplo de ello sería, me sentiría incómoda, si encontrara a una persona que está al final de la vida llorando en su habitación. Esta dimensión trata de medir la capacidad que tiene el profesional de enfermería para sostener la carga afectiva del paciente. La dimensión 2 se denominó creencias sobre los cuidados al final de la vida, explica el 9% de la varianza y un ejemplo, uno de los ítems de esta dimensión es morir no es lo peor que le puede pasar a una persona. Esta dimensión trata de medir el paradigma fundamental y el marco filosófico personal del enfermero o de la enfermera ante la terminalidad. La dimensión 3 nos habla sobre las creencias sobre los límites profesionales y el ejemplo es que la persona que está al final de la vida y la familia debería de estar a cargo de la toma de decisiones. Y esta dimensión evalúa la perspectiva sobre la autonomía del paciente frente a la autoridad médico-familiar. Finalmente, la dimensión 4, que son creencias y sentimientos sobre la muerte, explica el 6.84% de la varianza y uno de los ejemplos es el cuidado de enfermería debería de extenderse a la familia de la persona que está al final de la vida. Esta dimensión lo que mide es la permeabilidad de los cuidados paliativos hacia ese círculo primario que le da soporte al paciente al final de la vida. Ahora bien, ¿cómo podríamos utilizar esta escala? Esta escala es una escala autoaplicable que consta de 16 ítems para la población mexicana, que es una escala abreviada, con una escala tipo Likert, cuyos valores oscilan entre totalmente en desacuerdo y totalmente de acuerdo. A su vez, se puntúa en un rango de 16 a 80 y seguimos las mismas sugerencias que la autora proponía, es decir, que a mayor puntaje, pues tenemos actitudes más positivas hacia el cuidado de pacientes al final de la vida. Como parte de nuestra discusión encontramos, pues bueno, que fue un reto realmente lograr la humanización del lenguaje, porque como ya les había dicho, la escala se escribió en otro contexto y bueno, el proceso de traducción fue realmente complejo porque tratamos de referirnos no solo al paciente, sino también hacia los profesionales, hacia los cuidadores, de forma coherente con la cultura mexicana y también buscando este punto de equilibrio, esta equidad. En cuanto a la rigurosidad de los ítems, pues bueno, a diferencia de otras validaciones que se han llevado a cabo, que conservaron los 30 ítems,
estudio trató de eliminar aquellos ítems sesgados mediante la discriminación de reactivos que se inclinaban hacia un lado o hacia otro y también a la estabilidad temporal. También consideramos importante mencionar este cierto grado de inestabilidad en cuanto a las actitudes, ya que probamos que 7 de los ítems no eran consistentes en el tiempo o inestables. Y bueno, aquí volvemos al ejemplo en donde cada interacción con el objeto actitudinal, en este caso con la persona al final de la vida, puede modificar las actitudes del, de la persona, del enfermero o de la enfermera. También consideramos importante mencionar que la población objetivo, pues en este caso fueron enfermeras tituladas con cierta formación estandarizada en el país y bueno, esto a su vez también aporta mayor validez diagnóstica frente a las validaciones previas en donde se han utilizado predominantemente población de estudiantes de enfermería. En cuanto a la fiabilidad, pues sabemos que obtuvimos un puntaje moderado, sin embargo, consideramos que es un punto inicial de este instrumento y que puede ser utilizado como punto de partida. También superamos la unidimensionalidad propuesta por la autora al encontrar 4 dimensiones y bueno, también encontramos esta alineación con algunos de los modelos internacionales, como en este caso fue el propuesto por Leonbroni. Y bueno, en cuanto a la consistencia teórica, pues encontramos que esta estructura de 4 dimensiones muestra una solución más parsimoniosa y conceptualmente coherente con las teorías psicológicas. ¿Qué podemos concluir? Pues bueno, que esta versión de la escala es una herramienta inicial, como ya les había dicho, útil para evaluar las actitudes de los profesionales de enfermería de una población mexicana y que facilitan el uso en el entorno clínico, académico y de investigación. Esto con el fin de fortalecer la formación y la práctica centrada en la persona en los cuidados paliativos. Tenemos pensado iniciar ya la fase 2 de este estudio en la que se pretende medir con este instrumento cuáles son esos factores que se asocian con tener actitudes positivas o actitudes negativas ante el cuidado de pacientes al final de la vida. Antes de finalizar, me gustaría declarar esto. Esta escala no constituye un diagnóstico clínico y por lo tanto no deberíamos de estigmatizar a los profesionales de enfermería con puntuaciones bajas. Cabe destacar que aunque las actitudes muestran relativa estabilidad, son dinámicas y pueden transformarse tras la interacción con el objeto actitudinal. En este caso, es el proceso del cuidado al final de la vida. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rogelio. La verdad es que, pues, la exposición, excelente, el tema, súper interesante. eh, que bueno, ya cuando ustedes tengan esa escala validada, poder saber de esta escala para que uno pudiera trabajarla también como, digamos, en otro país también, ¿no? Sería interesante. Felicitaciones, gracias por compartir toda esta información y no sé si alguno de los asistentes que nos está acompañando el día de hoy, pues quieran hacerle preguntas a Rogelio eh, y a Charlie, que también lo tenemos acá, pues que son como, digamos, las personas que han desarrollado este trabajo. Muy agradecidos de la Comisión de Enfermería de la Asociación Latinoamericana y bueno, pues les damos la posibilidad de que se le puedan hacer preguntas a Rogelio. ¿Alguien quiere o tienen algún comentario? No necesariamente una pregunta, sino algún comentario respecto a los resultados de la investigación que ellos han realizado. Bueno, yo quería felicitar a Rogelio, me parece que fue un trabajo muy juicioso en mantener el rigor metodológico y sé que todo el proceso realmente va a impactar mucho esta área del cuidado en América Latina sobre todo. Y te doy las gracias por eso, Rogelio, y te felicito. Muchas gracias. Si me ¿Alguien más? permiten, Xiaomi, acá en el chat, Sí. este, están solicitando a Rogelio que si puedes dejar tu correo. Una colega de Argentina
nos comparte que ha hecho un trabajo similar sobre la actitud de enfermería en neonatología para los cuidados paliativos. Entonces, aquí nos comparte que quisiera estar en contacto. Pues en el chat, y de igual manera, te felicitan, maestro Rogelio, por tu disertación y por el trabajo que has venido realizando. Créanme que yo que estaba muy cerquita de Rogelio en todo este proceso, ya 3 años, me parece que tal cual lo dijo la doctora Mónica, apegarse al rigor metodológico en este tipo de procesos no es fácil. Eh, la escala existe y la han traducido, ¿cierto, Rogelio? En China, en Japón, en países de Medio Oriente, en Europa, en Estados Unidos. Para Latinoamérica, si no me equivoco, solo Chile, Colombia y ahora México, ¿cierto, Rogelio? Y es correcto, Charlie. Entonces, consideramos que es pues fundamental, ¿no? Medir y estar como muy pendientes de las actitudes que vamos teniendo hacia el cuidado al final de la vida, porque estamos muy habituados a medir cuánto sabemos de, ¿no? Este, ¿Cuánto sabemos de la vía subcutánea? ¿Cuánto sabemos de X cosa que es a nivel muy técnico? Pero creo que hacer este ejercicio a nivel individual, ¿no? De retrospección, de introspección, mejor dicho, me parece que es muy interesante, eh, Rogelio. Por acá Lea también te dice felicitaciones, presentación muy bien documentada de importancia para la aplicación en diferentes países. Por ahí preguntan dónde pueden encontrarlo y no sé, Rogelio, si quisieras aclararnos primero dónde pueden encontrarla y si podrían utilizar esta versión para sus contextos. Claro, estamos en proceso de publicación, de hecho, acabamos de terminar el primer borrador y estamos ya empatándolo con la revista a la que lo queremos publicar, entonces aún no se ha publicado la versión que les acabo de compartir. Eso quiere decir que con todo gusto se las podríamos compartir para que pudieran revisarla, pero tendrían que tomar en cuenta esto que hablábamos, ¿no? Que el contexto va cambiando, a pesar de que somos la misma América Latina, pues sí, las costumbres, las tradiciones, la cultura es diferente. Y cuando tratamos de medir algo tan subjetivo, pues es importante tener la certeza de que este proceso de validación se ha llevado a cabo. Entonces, yo les invitaría a que si están en Colombia, si están en Chile, utilicen las versiones de ese país. Si están en México, con todo gusto les podemos compartir la versión preliminar. Y si no, les invito a que puedan llevar a cabo un proyecto similar. Con todo gusto estamos a la orden para poder hacer compañía. No ha sido fácil, hemos aprendido mucho, hemos equivocado más, pero estamos convencidos de que pues la investigación es fundamental y pues creo que la colaboración que existe entre colegas es parte importante, pilar importante en esto, ¿no? Entonces estamos a la orden, ya están ahí mi correo electrónico, si gustan nos podemos contactar y podemos empezar a trabajar en algo para su propio país. Gracias, Rogelio. De igual manera volvieron a solicitar tu correo. Va a permitirme copiarlo nuevamente. Y dar el espacio. No sé si alguien más quiera comentar, hacer alguna pregunta. Si no, mi querida jefa Xiaomi. No, pues si no hay más comentarios, y no, pues digamos que las personas les quedó muy claro la exposición de Rogelio y digamos que ya tenemos como el contacto de él, su correo y la posibilidad pues de poder seguir como, digamos, comunicándonos y poder tener pues otra oportunidad más adelante ya cuando tengan la publicación y todo, que nos cuenten cómo les ha ido y todo, pues muy interesante. Eh, no siendo más, Rogelio, muy agradecidos desde la Comisión de Enfermería. Cuando quieras volver a contarnos más de la investigación, pues de cómo les ha ido y todo, bienvenido. Y también a los asistentes les agradecemos mucho por su apoyo, por estar acá con nosotros el día de hoy. Y también nos gustaría que ustedes propongan temas de interés, o si alguno de ustedes les gustaría exponer en los webinars de la Comisión de Enfermería,
pues también nos lo pueden hacer saber y podemos organizar para que también ustedes puedan estar acá, digamos, como expositores. Entonces quedamos pues muy agradecidos. Rogelio, muchas gracias y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Esperamos vernos en el próximo webinar el otro mes. Gracias, querida Xiaomi. Sé que ya habías hecho un cierre, pero tenemos aquí un par de preguntas. Sí, claro. En el chat, Edith pregunta, primero dice, felicitaciones por la investigación. Quiere saber si hubo limitaciones del estudio y si hubo algún tipo de sesgo. Y creo que el querido colega Daniel Navarro de Argentina había levantado la manito. Estos dos comentarios, Rogelio. Gracias, Charlie. Sí, sin duda hubo limitaciones. Una de las limitaciones y posible sesgo también fue que no utilizamos un método estadístico para hacer la selección de los participantes, es decir, fue un muestreo no probabilístico y también cuando estábamos llevando a cabo las entrevistas, pues nos topamos con que es un tema sensible para los profesionales de enfermería, es un tema sensible para las enfermeras de nuestra institución y en ocasiones tuvimos personas que también declinaron la participación por el mismo tema de que este les confrontaba. Entonces, las limitaciones principalmente serían esas. No recuerdo alguna otra. Charlie, no sé si tú puedas puedas tener alguna más que tengas en mente, pero con todo gusto les compartimos también el borrador para que puedan ahí echarle un ojito a cuáles consideramos que fueron las limitaciones. Gracias, Rogelio. Estimado Daniel, sé que habías levantado la manita y la bajaste, pero Daniel desde Argentina también es parte de la comisión. Entonces, sí, te dejo la palabra, querido, y pues contigo cerramos. No, desde ya muchísimas gracias, Rogelio. Es muy edificante ver un colega joven que dé tanto impulso a esta comunidad. Yo como añoso realmente lo reconozco y te agradezco infinitamente. No robo más tiempo porque sé que estamos con tiempos cumplidos y el resto de las dudas lo viabilizaré a través de tu mail. Desde ya, gracias. Muchas gracias, querido Daniel. Pues creo que ahora sí, si no hay más, Rogelio, no sé si quieras agregar algo antes de despedirnos. Claro, sí, agradecerles inmensamente a la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos por esta oportunidad. Para mí ha sido todo un honor. Charlie, a ti agradecerte por todo el apoyo, el impulso durante este proyecto y sobre todo por impulsarme a seguir difundiendo. Los cuidados paliativos son una necesidad. Muchas de las personas que estamos aquí somos conscientes de ello, pero hay muchas personas allá afuera que aún no lo saben. Gracias de nuevo. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, mm, refrendando la invitación que hacía la jefa Xiomara, este, mm, pues muchísimas gracias. Es que ya me voy a regresar otra vez, Rogelio, porque Caro nos pregunta, Caro Cedillo, que es una persona que es integrante de la LSP también, pero de la Comisión de Trabajo Social, nos pregunta de cómo podemos también hacer abordajes con este tipo de escalas en otras disciplinas. Muy buena pregunta. La autora misma lo propone. Esta escala es una versión inicial, es la escala versión A, pero existe la escala versión B, que ella en esta escala propone evaluar a otros profesionales de la salud, médicos, psicólogos, trabajadores sociales. Entonces podrían echarle un ojito allí. Cambian algunas cosas, pero también les podría ser de utilidad. Muchas gracias por dar respuesta. Ahora sí, sin más, pues nos despedimos. Gracias, Xiaomi. No sé si quieras hacer el cierre. Dice que ya está. Les recuerdo que por quienes estaban colocando en el chat, donde podrían ver de nuevo el webinario, pues en breve se subirá a las páginas de la Asociación Latinoamericana, las redes sociales, para que pues estén pendientes de ello. Pues nuevamente, a nombre de la comisión, les agradezco muchísimo. Que tengan buena noche.